Nuestro anfitrión es Carlos Rivera. Él es arquitecto que renunció a la ciudad, a la arquitectura, no del todo porque todavía trabaja en arquitectura, pero se escapó, se refugió colonizando un pedazo de tierra porque ama la tierra y cada día se entiende mejor con ella y con lo que le da la tierra. Se ha especializado cada vez más y más y más, por el seguimiento que le he hecho puedo decir eso. Se ha especializado más en las propiedades de las plantas. De ellas nos saca esencias, extractos, tinturas, que ahorita nos va a mostrar el proceso de extracción y nos va de cómo se las extrae y nos va a ofrecer los productos que tiene. El quiz del asunto, lo esencial del asunto no es esa parte, sino que él nos va a compartir su conocimiento con su huerta orgánica. Es una huerta orgánica, lo que ustedes ven como lleno de rastrojos, de herbáceas, ¿cómo se dice? Los arbences. Los arbences. Que mal llamamos malezas. Es correcto. Van a ver que realmente es un método de cultivo donde todo está interconectado con todo. Él lo va a explicar y espero que se lo explique bien para que lo entiendan mejor de lo que yo estoy tratando de decir. Carlos, ¿nos regalas claro, ya mismo, un repelente? Ya mismo. Es muy interesante porque vamos a trabajar con repelentes naturales. Desde el comienzo empezamos a aplicar los productos de la granja. Sí. Y él les va a contar por qué en particular esos repelentes, qué particularidad, valga la redundancia, tienen esos repelentes. Empecemos por esa parte, Carlos, si te parece. Perfecto. Ya después asumes tú en los temas. Bueno, perfecto. Bueno, primero, pues muchas gracias por estar acá. Nosotros, hablo pues de Humberto aquí con Productos Naturales del Porvenir, ya es un aliado importante. Nos gusta mucho que venga, cada semestre trae sus alumnos acá. Y bueno, hoy está como bien diverso el grupo, están todos muy jóvenes, me parece muy bien. Bienvenidos aquí, que es una huerta muy especial. Nosotros tenemos pues una huerta bastante peculiar, bastante bonita, bastante única. Modestia aparte, es un patrimonio de plantas medicinales el que tenemos aquí. Nos visitan de muchas partes. Aquí por ejemplo viene el diplomado de homeopatía de la Universidad de Antioquia, viene aquí con sus alumnos también, vienen de muchas partes, ya no de Colombia, sino de otras partes del mundo, también me están visitando ya, Humberto, imagínate. Bueno. Vienen solo a venir acá a estar un día o a estar 2 días aprendiendo sobre plantas. Entonces, bueno, lo que les decía Humberto es básicamente es eso, aquí pueden tomar fotos, grabar, tomar notas, hacer preguntas, todo lo que quieran, pues estar en el mejor orden posible, pero esto es un rato chévere que vamos a pasar acá. Nosotros lo llamamos terapia viva. Aquí las plantas se pueden tocar, se pueden oler, y lo único que no se puede hacer es pisar en donde están sembradas, pero en los caminos sí, o sea, no apoyarse ahí porque tenemos un sistema de cultivo muy bonito en el que trabajamos básicamente replicando la inteligencia del bosque, que es otro de los temas que vamos a hablar. Tenemos entonces plantas medicinales. Vamos a hacer énfasis obviamente en las que son gourmetosas, de las que los comentarios que nos hace Humberto son muy especiales. Vamos a conocer plantas de primera mano, que no están en los paqueticos pues en los supermercados, sino que ahí están para que conozcan su estructura, su olor, su sabor, para que las probemos todas, las olamos y nos sintemos de ellas. Es decir, es una experiencia bien bonita. Primer dato aquí entonces es que todos los aceites, muchos aceites, son repelentes, los mosquitos no se paran donde haya aceite, es un primer dato. Y hay maceraciones, la maceración en esto no significa machacar, no es como macerar un ajo, ¿cierto? Sino que las plantas se dejan reposar. Ese es un primer dato que les doy, la maceración es dejar reposar. ¿Y qué usamos? Usamos vehículos. ¿Qué vehículos tenemos? Tenemos aceites, este por ejemplo es un aceite de oliva. Podemos tener glicerinas, alcoholes, agua, miel, vinagres, vinos, licores. Uno puede macerar las plantas en cualquiera de estos vehículos y básicamente él se convierte en ese vehículo que transporta las propiedades de las plantas. Entonces bueno, eso como primer datico. Aquí hay estos dos, esta especie lo hago de romero, eucalipto y menta. Es un spraycito, simplemente se lo echan, ¿cierto? Así, lo esparcen bien, no les va a quedar sensación de grasa porque él absorbe
bastante, él penetra pues las capas, tiene una composición molecular para penetrar las capas, si quiere corre ese por allá. Y este otro es de menta, también es una planta muy poderosa. Ahora les cuento de los poderes que tiene la menta, es una cosa espectacular, uno cree que solo es para confites y sabores, pero es una planta bastante especial. Entonces bueno, como les digo, pueden tomar nota, pueden tomar fotos, grabar videos, todo lo que quieran, hacer preguntas, ¿cierto? Solo eso, yo simplemente empiezo a hablar sobre un tema, esperan un poquitico que acabe para no interrumpir como la concentración y listo, me pueden hacer las preguntas que quieran. Estas maceraciones más o menos, ¿en cuánto tiempo se hacen? ¿Cuánto se deja reposar esta planta? De acuerdo con el vehículo, ¿cierto? Por ejemplo, en alcohol en 15 días está lista, en aceite mes y medio más o menos, de mes y medio a 2 veces. Hay procesos en los que uno puede acelerar las maceraciones, calentando por ejemplo el aceite, se puede hacer en un par de días, pero sin dejarlo hervir, porque si lo dejamos hervir no solo pierden propiedades las plantas, sino los mismos aceites. Entonces, importante eso, los que tiempos. habíamos hablado de el calor evapora los aromáticos, ese es el mismo principio bajo el que él trabaja ese tipo de maceración cuando la hierve. Bueno, entonces resumiendo un poquito sobre lo que va a ser el recorrido, el paseo, nosotros lo llamamos un paseo medicinal, con ustedes es especial. ¿Por qué es especial? Porque hacemos énfasis, como les digo, en lo que es gourmet, todo eso pues es lo que se usa para alimentación. Hacemos primero un pequeño recorrido, yo les muestro cuál es el sistema de cultivo, que es un sistema de cultivo limpio, orgánico. Básicamente significa que es sin químicos, no se usan químicos de ninguna naturaleza. Los químicos naturales que tiene la tierra, sí, los químicos que tienen las plantas, sí, porque también hay químicos, todos los químicos no son sintéticos. Bueno, entonces primero les muestro ese sistema de agricultura, después hacemos un recorrido general afuera de plantas medicinales, miramos unas aquí adentro que no son de este piso térmico, por eso las tenemos que tener aquí adentro, el caso de la lavanda, de la salvia, que es una de las 7 hierbas finas. Espero que de aquí, ¿Cómo? una de las 7, la salvia, es una de las 7 hierbas finas, sí. Ellos oirían bien. ¿Cómo? 7 hierbas finas. Ese es importante y yo pienso que esa es una de las preguntas para el examen, ¿cierto? Las 7 hierbas finas, que yo se las digo en un momentico y ya me imagino que se las aprenden. Y que son albahaca, salvia, romero, mejorana, orégano, ajedrea, tomillo. Sí, pero ahora se las digo, tranquilos que va a haber tiempo. Yo es que estoy molestando que las van a aprender de una vez. Ahora vamos a verlas todas, las plantas, las 7 hierbas finas que son importantísimas para todo el trabajo o la especialidad que van a tener ustedes. Vemos otras, obviamente que a sugerencia de Humberto seguramente nos converse sobre el laurel, sobre otras que no están en ese grupo que yo llamo las 7 hierbas finas conocidas pues internacionalmente. Hay muchas otras plantas. Entonces bueno, vemos eso, vemos unas hierbas allá, vemos otras plantas aquí y finalmente pasamos aquí al laboratorio que tenemos donde les cuento el resto de cosas que se hacen, las técnicas que usamos, que básicamente son arrastre de vapor, maceraciones y tengo algunas cosas de lo que hago menjurjes. Normalmente no hago pues combinaciones ni hago medicinas, yo lo que saco son las extracciones de las plantas. Por decir alguna cosa, yo no hago un analgésico, no hago un remedio para el dolor de cabeza, pero sé que el romero se lo quita, y sé que la menta también se lo quita, y que el cannabis también se lo quita. Entonces, vendo, o sea, comercializo mis productos, pero como extracciones, no los comercializo como medicinas por mi competencia. Yo soy arquitecto hace muchos años, me encanta, todas estas cosas pues las he construido. Mi casa también, si quieren, ahora la pueden conocer. Entonces, bueno, llevamos cuidando este bosquecito 35 años. Así que bueno, resumiendo un poquito de historia, llevo aquí 35 años. Todo esto es un gran bosque nativo que estamos cuidando hace ese tiempo. Las plantas me atraparon a mí, ¿cierto? No fue un proyecto en el que yo me monté y digo, bueno, voy a trabajar con plantas. Era un sueño que tenía de conocer sobre plantas hace mucho tiempo. Y fueron viniendo a mí las plantas, todo empezó con un orégano, que se creció mucho y yo no supe qué hacer con él. Después lo estudié y me di cuenta de todo lo que pude haber hecho, digamos, con ese orégano. Y bueno, asimismo hay anécdotas de cada una de las plantas. Así empezamos, primero 10, 15, 20 plantas, llegamos a 20, me empezaron a llamar para charlas.
Me sacaron en un programa de televisión en Teleantioquia cuando el COVID, y yo dije que el tomillo servía para el miedo, y me reventaron el teléfono, me reventaron, todo el mundo me llamó porque todos estábamos cagados de miedo con el COVID, perdón por lo de miedo. Y bueno, de ahí en adelante entonces nos pusimos en la meta de tener 50 y ya aquí hay más de 100 especies de plantas medicinales y con todas hay una relación muy directa. Yo no he hecho el último inventario, pero creo que ya estamos redondeando las 120 plantas, especies de plantas medicinales, porque hay muchas. Cosa que no es un montón, porque solo las asteráceas, que son estas florecitas como estrellas, que en esas está la manzanilla, la caléndula también, una gran familia, hay más de 35.000 especies. O sea que tener más de 100 especies no es tampoco un montón, ¿sí? Bueno, entonces cuando quieran arrancamos. Bueno, entonces básicamente mire que en el bosque todo está bien, ¿cierto? Aparentemente pues eso es un matorral, porque uno conoce los bosques pues si son de pinos o de eucalipto, pero acá hay un montón de especies medicinales, hay una riqueza pues en la biodiversidad y en el ecosistema muy especiales. Hay arrayanes, sietecueros, plateros, carboneros, marrabollos, chilcos, es todo un mundo también para conocer. Pero aquí básicamente les hablo del bosque, porque en el bosque ¿qué ocurre? En el bosque las hojas caen y los árboles compiten por el sol. Porque las plantas todas obviamente se alimentan con el sol, ¿cierto? Producen la fotosíntesis, es en ese sentido. Entonces al bosque no hay que echarle insecticidas, no hay que echarle fungicidas, no hay que abonarlo. Y el bosque siempre está bien. Aquí hay un sistema que se está usando a nivel del planeta con cultivos orgánicos. O sea, llámese entonces cultivos orgánicos los que no tienen químicos, los que no se le echan abonos sintéticos, sino que se usan abonos orgánicos, insecticidas orgánicos, fungicidas orgánicos. Entonces, ¿qué es? En el bosque pasa una cosa naturalmente y es que se va llenando la capa vegetal, como por ejemplo aquí, observen. Aquí nosotros simplemente ponemos todo esto para que eso se pudra, ¿cierto? Se descomponga en términos más técnicos. ¿Por qué? ¿Con qué se descomponen? Con los hongos, toda la tierra está llena de hongos, llena de animalitos, llena de bichos, la tierra está viva. Y lo que hacemos cuando usamos abonos sintéticos es destruir esos microorganismos. Hay una práctica que siempre está en la agricultura que es golpear la tierra, pegarle a la tierra, arar la tierra. Pero esa práctica está mandada a recoger. Lo que nosotros hacemos es básicamente echar hojas. Entonces yo con las hojas que tiene este chaquiro alimento otras plantas. Con las hojas de los árboles alimento las que están más abajo, las que están más abajo, las que están más abajo. Entonces ellas se alimentan de plantas, ¿cierto? Se alimentan de esos. ¿Y quién descompone las plantas? Las descomponen los microorganismos. Entonces lo que hacemos es coger unos microorganismos del bosque, reproducirlos de forma sólida, reproducirlos de forma líquida, y ahora les muestro la pequeña biofábrica que tengo, y con eso abonamos, y con eso regamos, ¿cierto? Si al romero, por ejemplo, no le da nada, ¿sí? Y al cidrón, por ejemplo, lo cogió un honguito, lo cogió un bicho, entonces es muy fácil, yo puedo hacer un riego de romero y echarle romero al cidrón. Es probable en este sistema que se llama agroecología y que a gran escala se llama agroforesta. Es probable, lo más probable que ocurre es que estas plantas, esta penca está comunicada con este cidrón por debajo. De manera que la penca de sábila le pasa la información al cidrón de que crezca fuerte. Y el cidrón le pasa información a la penca de que crezca rápido. ¿Sí? Sí. Entre ellos, digamos, si yo decido consumir la penca, puede que me sepa con algunas notas de cidrón. Básicamente, digamos que hay una técnica que se llama alelopatía. La alelopatía es eso, las plantas están en conjunción. Pero sí, si tú abonas la penca con romero, sí. Digamos que en esta relación así, no te va a quedar, pero ellos sí se impregnan de su energía, se impregnan de todo. Incluso dicen que si uno los siembra, porque uno los esquejes, ¿el esqueje qué es? El esqueje es que yo cojo un pedacito como estos
lo rasgo, por ejemplo, lo arranco así, ¿cierto? Y yo echo penca de sábila y lo siembro y él ya se enraiza. Pero si yo le echo la saliva, también es un enraizador. Y queda incluso con parte de nuestro ADN. Las plantas empiezan a comunicar con uno tranquilamente. A mí las plantas me conversan. ¿De qué forma? No conversan lo mismo que conversamos nosotros, pero me conversan, ¿cierto? Me dicen, ve, estas hojitas están, yo estoy como incómoda, estoy como... ¿sí? Y yo voy haciendo las cosas que las plantas me van pidiendo que les haga. Ya es una relación pues muy directa la que tengo. Y hay muchas cosas, aquí pueden observar, por ejemplo, hay mora, tomate de árbol, fresas, guayabas, frambuesas, hay unos cerezos, hay un montón de cosas de pan coger también. ¿Sí? Tenemos cebollita, tomate, nunca nos hace falta el tomate, el frijol, y todo eso es orgánico. Entonces, bueno, inicialmente quiero que se aprendan este par de conceptos, la agroecología y la agroforesta, que son sistemas de cultivos orgánicos que en este momento están mandando la parada a nivel mundial. ¿Qué pasa, cierto? O sea, a los grandes productores o los que tienen monocultivos no les interesa este asunto. ¿Por qué? Porque ellos necesitan producir soya en un momentico, necesitan producir lentejas en un momentico. Entonces, ¿qué hacen? Abonan la tierra, le ponen suplementos químicos y todo esto, entonces las plantas se desarrollan más rápido. Pero ¿qué pasa? La tierra se muere, ¿cierto? Se desertifica con ese, o sea, se vuelve desierto, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque si sembramos 10 años soya, las plantas van a sacar todos los nutrientes que tienen y nos van a dejar la tierra completamente estéril. Lo que se hace entonces es desertificar. Lo que nosotros conocemos como tierra, esto que conocemos como tierra, esto no es otra cosa sino que hojas descompuestas. Esto no es otra cosa sino troncos descompuestos. Dicen que la tierra la deberían llamar planeta agua, porque son 3/4 partes de agua y una parte de tierra. Mentiras, también es mentira. Todo el agua que hay sobre la tierra sí son las 3/4 partes de superficie, pero adentro es una roca. Este es el planeta roca, no es el planeta tierra. Este es un planeta que es una roca impresionante. Si usted excava, tarde que temprano llega a la roca, y eso es todo, todo es roca, todos son minerales. Las plantas no son capaces casi nunca de sacar los minerales de la tierra, no los sacan todos. Las raíces de las plantas se conectan con los hongos, y los hongos son los que sacan los minerales de la tierra. Y las raíces se conectan con unos elementos que se llaman micorrizas. Esas micorrizas conectan, como les digo, las plantas con los hongos le dan minerales a las plantas y la planta le da azúcares a los hongos para que los hongos se desarrollen bien. Básicamente es eso. Entonces, los dos conceptos que les digo que es bueno que se aprendan es la agroecología, que sucede en un piso térmico y en un espacio definido. Por ejemplo, aquí en este punto hay una agroecología, porque estamos a 2.560 metros de altura sobre el nivel del mar. Porque no es lo mismo sembrar aquí que sembrar al lado del mar, que sembrar a 1.000 metros, que sembrar a 4.000 metros. Entonces, cada espacio, cada piso térmico, en cada piso térmico se puede desarrollar una agroecología diferente. Bueno, eso primero que todo. ¿Cuál es la diferencia con la agroforesta? En la agroforesta se incluyen sembrados gigantescos de árboles, la escala cambia y también involucran mucho los animales, ¿cierto? Entonces trabajan mucho con animales, con árboles. Bueno, les voy a dar otro tipcito para que ya entremos a hacer recorrido de plantas sobre el cultivo. Uno dice, bueno, esto está aquí, esto tiene un desorden X, desorden Y, pues. Digamos que este pino chaquiro, que es el de los que me he referido, está alineado más o menos con ese papayo que tenemos en el centro y con otros árboles que están más allá y con otros que estoy sembrando en este punto. Si ustedes observan ahí detrás, hay unos arbolitos como encajonaditos, ahí detrás de donde está Humberto, hay uno que está entre los palitos. Ese arbolito que hay allá como en esos palitos, ¿lo ven? Abajo, allí, mírenlo aquí abajito. Por acá. Ese arbolito que hay sembrado que ese sí. Ese es un sauce. Allá hay otro, detrás del guayabito hay otro sauce. Esos sauces están justo en la línea oriente-occidente. Este planeta, el planeta
roca, el planeta Tierra, viaja hacia allá. Nosotros viajamos hacia allá a 30 kilómetros por segundo. No sé si han estudiado algo de astronomía. Imagínense, vamos emberracados, ¿cierto? A 30 kilómetros cada segundo, recorremos 30 kilómetros y no nos damos cuenta, ¿sí? Si nosotros alguna vez nos conectamos con eso, con nuestra respiración, estamos menos preocupados por las cosas, ¿cierto? Y estamos más conectados con la existencia. Después hablamos de ese otro para que no nos desviemos. Entonces básicamente lo que hacemos es sembrar árboles en la línea precisa oriente-occidente. ¿Por qué? Porque como el sol hace ese recorrido de allá para acá, ahorita que es que la Tierra es la que se mueve de aquí para allá, no es que el sol se mueva de aquí para allá, ¿cierto? Yo les explico más de una forma gráfica, más geométrica. A nosotros nos dibujan el sistema solar aquí está el sol. Y los planetas nos movemos así, ¿cierto? Nos movemos así alrededor del sol. Este plano que nos dibujan así, realmente es así, ¿sí? Entonces la Tierra le da la vuelta al sol, supongamos que el sol está acá, le da la vuelta al sol, es así, ¿sí? Para que se ubiquen un poquitico con el espacio sideral en el que andamos. Entonces, ponemos a competir los árboles en la línea oriente-occidente. Si yo siembro los árboles de norte a sur, van a generar sombra en toda la huerta. Entonces, un primer tipcito, ¿cierto? Lo otro es que si van alguna vez a tener un cultivo, no aren mucho la tierra, digamos que uno la sacude un poquito, rompe esas estructuras, pero lo importante es abonar y abonar y abonar con la misma inteligencia del bosque, y no tenemos que comprar nada, no se tiene que comprar agroquímicos. ¿Qué sucede cuando picamos la tierra? Los microorganismos que están a 5 centímetros los pasamos a 20 y los que están a 20 lo pasamos a la superficie y se mueren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abonar. Tenemos que comprar abonos. Y por eso es que la comida es tan cara, porque cada vez los abonos son más caros y cada vez todos los cultivos están amarrados a que tengamos que comprar abonos. Los paisas están nerviosos. Tomes una agüita de sidrón. Es el típico bebida de las mamás para calmar. Y contanos que en culinaria, ¿en qué se usa el sidrón? Salsas. En salsas. Salsas, sobre todo salsas. En una salsa con base en una crema de leche, por ejemplo, las salsas a la hierba albisa son excelentes para las pastas. O sea, el sidrón y la melisa. Sí, hierba albisa, sidrón. El toronjil. Ahí hay más aceitico. El toronjil tiene la misma propiedad que el sidrón y es un gran calmante. Sí. Así cuando estén muy nerviosos por el examen que les va a hacer el profesor, tómense una bebidita de hierba albisa. Aquí van a poder olerla y tenerlas todas. A ver, hablando un poquito de eso, como datos, pues simplemente que les doy, la gran cantidad de plantas son sedantes, son relajantes. Encontrar plantas activadoras, estimulantes es muy difícil. Muchas plantas son sedantes. Ese sidrón, incluso el sidrón que es el que acabamos de oler, ese es el que más estimula la generación de la hormona que es la melatonina, es la hormona del sueño, exactamente. Ojo con eso. Entonces, para los que tengan problemas de insomnio, este es de los buenos, hay muchos, ¿cierto? De pronto alivio, geranio, cannabis, lavanda, manzanilla, todos funcionan muy bien para el sueño, pero este es el especialista, el sidrón. ¿Cómo? Sidrón. Ahora, lo que les huele a limón y les sepa a limón es antiviral, para que tengan ese dato, es también un dato chévere para que tengan, ¿cierto? Entonces, bueno, plantas activadoras pocas. Mire aquí una, el romero. Ahora vamos a hablar de él un poquito porque es una de las especiales. Esta está en todos los grupos. Está en el grupo de las 7 hierbas finas. Está en el grupo de los neuroprotectores. Sí. ¿Cierto? ¿Cuál? El romero. Rosmarinus officinalis. Está en el grupo de los neuroprotectores. ¿Qué quiere decir eso? Muy simple. Siéntate un poquito más allá, que ahí yo creo que te sentaste. No, hay un blanquito aquí. Ese está bien. Sí. Lo que pasa es que estás debajo de un orosus. Mira, cómete una hojita de esa planta. ¿Este? Sí, cómeselo. No, con tierrita sabe bueno, nosotros estamos hechos de tierra. Todos estamos hechos, cómasela, tranquila, cómasela. Y es 100 veces más dulce que el azúcar lo que se está comiendo usted ahí. Sí, claro que puede probar. Se llama orosus. Orosus. ¿Qué tiene que ver con la stevia? La quiebra.
En esa era que se iba a sentar. Javi, tráeme un pedacito de... Se iba a Dame la sentar en mano. el azúcar. Pero duro, pero a lo berraco. Pasa por allá, Tienes mira. que subir allá. ¿Ya la vio dónde cayó? Más. Huele raro. Eso, pásenle una hojita a todos y era para que la prueben. El Orosus. El que es un súper endulzante. Muy Oiga, dulce. pues, 100 veces más dulce que el azúcar. Pero es Ese- de la familia del stevia, ¿no? Ella es como, no, ella es una lipia. Es de la familia del pronto alivio, de la familia de las verbenas. Es como es una lipia. Lipia dulcis es el nombre científico. Ese otro, por ejemplo, hay muchas plantas. Yo creo que vamos enseguida a hacer recorrido. Por ejemplo, ese tapetico que ven ahí. ¿Ven ese tapetico? El tapetico, ese tapetico. Ese tapetico. Ese tapetico es nada más y nada menos que la hierba de San Juan, que se usa para controlar adicciones. Sí. No solo las adicciones son a estupefacientes, a drogas, puede haber adicción al dulce, o adicción a pegarle al novio, o a pegarle al, ¿cierto? O adicción al azul, o al amarillo, o a comer mucho más, o adicciones a muchas cosas puede haber. Esa planta las controla las adicciones. Esa junto con la hierba gatera. Entonces, los neuroprotectores, el nombre nos dice, ¿cierto? Protegen nuestras neuronas, protegen nuestro sistema neuronal. ¿Qué hace nuestro sistema neuronal? Hace que nosotros podamos hacer esto, ¿cierto? Podamos hacer esto, podamos reír, podamos mirar, ¿cierto? Eso hacen los neuroprotectores. Nuestro sistema neuronal son esas conexiones, ¿cierto? Que hacen que nosotros tengamos movilidad, que tengamos inteligencia, ¿cierto? Que nuestros músculos y nuestros huesos se muevan, ¿cierto? Y se muevan ¿para dónde? Para donde los mandamos, ¿cierto? Para donde nuestra mente, ese es el sistema neuronal. Cuando nosotros tenemos grave el sistema neuronal, empezamos a perder movilidad. Y sobre todo empieza en la mente, si nosotros decimos, no, es que yo ya no estoy para eso, no estoy para lo otro, a mí no me gusta esto, no me gusta lo otro. Empieza el sistema neuronal a destonificarse y nos empezamos a apagar hasta que nos apagamos, ¿cierto? El sistema neuronal entonces se tonifica con los neuroprotectores. Les voy a dar una lista sencilla de neuroprotectores, habiendo más. Romero, cannabis, lavanda, geranio y citronela. Todos ya tienen, y ya lo olieron, ahí tienen la hojita. Huele muy rico. Huele delicioso, es una planta bastante femenina. La llaman la planta de los 7 poderes, de las 7 potencias, pero no porque tenga poderes esotéricos raros, no. Porque tiene poder para el sistema digestivo, para el sistema respiratorio, para el sistema óseo muscular, para los riñones, para los hígados. ¿Cierto? Para el hígado, ya tengo más de un hígado. Para el hígado. O sea que esa planta es poderosa, es emenagoga. Sí. Ya saben, me imagino que es eso, ¿cierto? No. Pregunten. Emenagoga quiere decir que cuadra ciclos hormonales. Nosotros los hombres también tenemos ciclos hormonales para que no nos vamos a sacar de ese combo, ¿cierto? Entonces, es especialista en cólicos menstruales y es especialista también en queloides. ¿Saben qué es eso, cierto? Sí. Usted sí, ¿y el resto saben qué es queloides? Sí. La Todos mala saben. cicatrización. Esos son los queloides, las cicatrices abultadas. Los aceites esenciales de este geranio, son capaces de asentar y borrar esas ¿Entendiste? cicatrices. Ya que es una planta bastante cicatrizante. Vuelvo a los neuroprotectores. ¿Qué tienen los neuroprotectores? Tienen un componente químico que se llama geraniol. Entonces el geraniol lo tiene el romero, lo tiene la lavanda, lo tiene el geranio, lo tiene la citronela y lo tiene el cannabis. Tomillo también, la flor eléctrica, un montón de plantas tienen geraniol, pero en cantidades más poquitas. ¿Qué hace ese componente? Nada más y nada menos, inhibe el crecimiento de células cancerígenas. Ojo, O sea que son capaces de curar el cáncer, estas plantas. a tiempo. Son capaces de prevenir el cáncer. Es mejor eso, prevenir. Previenen, ¿sí? Hay algunas obviamente que sus aceites esenciales paran la proliferación de células cancerígenas y empieza a haber una regeneración importante. Una planta, por ejemplo, como el hemipris.
El helitrizo regenera células y tejidos y mitiga daños causados por quimio y radioterapia. El helitrizo es muy usado en las personas que han estado sometidas a las quimioterapias, porque tengo entendido, Carlos me corrige, que hay que esperar que termine el proceso de quimio y después empiezan con el heliotricio. El litrizo. El litrizo porque recupera las células que han sido irradiadas. Exacto. Ese dato a mí me parece muy importante porque por alguna extraña razón que nadie sabe, estamos en una crisis de cáncer por todas Tremendo. partes. En cada familia hay un caso, alguien contando el caso de alguien con un cáncer. Voy a hacer un alto, Carlos, pero es para que no se me pase. El romero, que ya ha hablado de él, yo de la parte gastronómica tengo que decirles que es excelente para perfumar aceites, vinagres, es muy bueno para hacer untarle a las carnes en la parrilla, sea cerdo, vacuno o pollo. No se lo recomiendo mucho para el pescado. No me parece que sean muy amigos el pescado y el romero, pero no quiere decir que no se le pueda echar. Excelente también para papas y se mezcla muy bien con limón. El limón y el romero son muy buenos amigos y es un excelente amigo del cerdo y del cordero. Listo. Como condimento, pues estoy hablando. Sí. ¿Cómo se llama? Geranio. El geranio para los cólicos es como una aromática. Una infusión. Todas las plantas en infusión. Muy bueno para contestarle una vez la pregunta. ¿Cómo se hace una infusión? Lo que quepa de hierba fresca en una cucharada sopera. Eso es una taza. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se pone a hervir el agua. Cuando esté hirviendo se echa la hierba y se apaga de una, porque hervir la hierba le quita las propiedades. Lo que quepa en una cucharada. O lo otro que usan es lo que quepa en el cuenco, entendiéndose como cuenco como este volumen que uno genera acá. Porque hay personas pues más grandotas, necesitan una dosis más grande, o hay bebés pues que necesitan una dosis más pequeñita. Entonces así se miden las dosis. Lo que quepa en el cuenco, en este bordecito, de plantas frescas. Si la planta está bien secada, es decir, a la sombra, es la mitad de ese volumen de hierbas para cada tala. Listo, para que lo tengan en cuenta cuando... Y, Ahora, las plantas perdón, medicinales... Carlos, y no se deja hervir demasiado. Sí, no se puede hervir, no se deben hervir. Las raíces sí, las cortezas sí, se hacen decocciones. Entonces una cosa es una infusión y otra es una decocción. Las decocciones son dejar hervir entre 5 minutos y media hora. Así son las decocciones. ¿Sí? Pero las infusiones no se hierven. Infusión es lo mismo que un té. ¿Sí? No se hierven, solo se hierve el agua, se echa y se apaga de una. ¿Sí? Y se tapa y listo. ¿Qué es lo que era una decocción? Decocción, hervir la planta de 5 minutos a media hora. De 5 a 30 minutos. Decocción. Y eso es para cortezas, raíces. Cortezas, raíces, cosas duras. Tallitos. Que estén ¿cierto? muy secadas. Digamos que Frutos. es. No, esas las puedes echar así como están. ¿Cierto? Hablé de que estén bien secadas es porque ya es la mitad del volumen de la hierba que usamos. ¿Listo? Y lo Eso otro, pues que pena, el otro que dijiste que lo de hervir, ¿qué habías dicho? Infusión. Eso, infusión. es perdón. infusión o té. Es lo mismo un té que una infusión. No hay cocción. No hay cocción. Infusión es exacto. cuando hierves el agua y la apagas y echas la planta. Muchachos, la diferencia es muchas gracias. sustancial y es muy importante que la tengan en cuenta porque si una planta que se necesita en infusión la hierven, enervan el resultado. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que ya les enseñé, se evaporan los aromáticos beneficiosos de la planta. Ahora, las mezclas es otra cosa en que pues hay que ser muy cuidadosos. Porque uno no puede mezclar cosas pues en las que diga, ves que me quedó muy rico el sidrón con romero. Resulta que el sidrón es relajante y el romero es activador, lo que está es como enloquecido uno por dentro. Se enloquece uno. Entonces, las plantas tienen una naturaleza energética, una configuración energética. Y nosotros también, ¿cierto? Nosotros algunos tenemos el hígado caliente, no, el hígado graso, no. Somos personas que tenemos unas afecciones diferentes a otros. El comportamiento de nuestra fisiología es diferente, todos tenemos informaciones genéticas diferentes y nos comportamos de una forma diferente. O sea que bueno, yéndonos otra vez al romero, que es una de las 7 hierbas finas, ¿cierto? Como les digo, están muchos grupos
Yo lo llamo aquí el rey de la huerta porque lo van a ver en muchas partes. Romero, rosmarinus officinalis. Hágale así a la planta, así suavecito, y la huele. Incluso aquí, mire, se pueden tocar, toquen la planta y la huelen tranquilos, para que vean la maravilla. Así también sanan las plantas sanan oliendo. ¿Sí? Hágale así y la Qué huele. rico. Es una maravilla. Porque tiene mucho aceite. Entonces tú te impregnas del aceite y ese es el que te va a beneficiar.